Hola y bienvenidos. Hoy es miércoles 21 de enero de 2026. En el calendario litúrgico, hoy conmemoramos a Santa Inés, Virgen y Mártir. Así es, estamos en la segunda semana del tiempo ordinario. Y hoy vamos a analizar un pasaje, breve pero de una intensidad tremenda. Explosivo, diría yo. Sí, del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículos del 1 al 6. La escena que nos presenta es casi, no sé, un thriller judicial. Totalmente. Hay una trampa preparada, un acusado que se niega a ser víctima, un giro de guión y un veredicto final que es impactante. Es que llamarlo relato de una curación se queda cortísimo. Esto es un microcosmos de todo el conflicto que va a llevar a Jesús a la cruz. Sí, En solo 6 frases tenemos una confrontación, un análisis psicológico brutal y al final una sentencia de muerte. Es el choque entre dos lógicas, la de Dios y la del sistema. en esa sinagoga, en esa sala del tribunal improvisada. Leo los 2 primeros versículos, el planteamiento de la escena. Adelante. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. La atmósfera se puede cortar. Desde la primera palabra, sí, Jesús entra en un lugar que debería ser de oración, de encuentro. Y se ha convertido en una emboscada. Fíjate que dice ellos, un ellos anónimo que está observando. Y la palabra original en griego, para tereo, no es una mirada cualquiera, ¿verdad? Para nada. No es una mirada curiosa de quien quiere aprender. Es la mirada de un depredador. Es vigilar para cazar. Y en esta trampa hay 2 piezas. Claro. Por un lado el cebo, el hombre de la mano paralizada, y tenemos que entender lo que eso significaba. No es como hoy. No, para nada. En el siglo I, para un jornalero, una mano inútil era una sentencia de por vida. Significaba no poder trabajar, no poder ganarte el pan, era caer en la mendicidad, en la exclusión social. Este hombre no es solo un enfermo. Es un excluido, un 0 a la izquierda, el peón perfecto para usar en su trampa. Y por otro lado, los cazadores, los fariseos. Exacto. Y es fácil caer en la caricatura, en los malos de la película. Pero si intentamos meternos en su cabeza, lo que vemos es una defensa casi tribal de su identidad. Claro, ellos son los guardianes de la ley. Y el sábado es el pilar de esa ley. De repente aparece este outsider, Jesús, con una autoridad que no controlan, que cuestiona sus interpretaciones y encima con un éxito con la gente que les desborda. Lo ven como una amenaza existencial. Por eso no ven a un hombre que sufre, ven una oportunidad para eliminar esa amenaza. Y Jesús, que obviamente ve la trampa a kilómetros, hace algo que nadie espera. En lugar de evitarla, La hace estallar por los aires. Leo en los versículos 3 y 4. Le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Pero ellos callaban. La jugada es magistral. totalmente. Primero coge al peón, al hombre anónimo, y lo convierte en el protagonista. Ponte ahí en medio. Lo saca de la esquina y lo pone en el centro. Bajo la luz, obliga a todo el mundo a mirarlo, a reconocer su humanidad doliente. Y el debate ya no es sobre una norma abstracta. Exacto. Ahora va de la vida de este tipo. Y entonces viene el contraataque verbal. Que es demoledor. Les da la vuelta a la tortilla. Ellos tenían una trampa legal. ¿Es lícito trabajar curando en sábado? Una pregunta de leguleyos. Y Jesús eleva el debate. Lo saca de su terreno. No pregunta por lo lícito. Pregunta por lo moralmente permitido. Bien o mal. Vida o muerte. Lo saca del Código Penal y los mete en la constitución moral del universo. Y claro, cualquier respuesta que den los condena. Es que es una pregunta retóricamente perfecta. Si dicen que se puede hacer el bien, le dan la razón a Jesús. Si dicen que no, admiten que su sistema defiende el mal. Espera, déjame hacer un momento de abogado del diablo. A ver, ¿No podemos entender un poco su punto de vista? Para ellos la ley del sábado no era un capricho. Era el mandato de Dios, el pilar de su identidad. No están, en su lógica retorcida, intentando defender a Dios. ¿No es su celo, aunque sea un celo ciego, algo comprensible? esa es una pregunta clave porque toca el corazón del fanatismo religioso de cualquier época. Y la respuesta es que sí, su celo es comprensible. Ajá. Pero es que ahí reside la tragedia. Han caído en la idolatría de la ley. Han convertido el símbolo, la norma, que fue creada para liberar y dar vida. En un ídolo.
en un ídolo al que están dispuestos a sacrificar a un ser humano. Han pervertido el propósito original de la ley. Y su silencio es la prueba. El silencio, su confesión. Callan porque se dan cuenta de que están atrapados. Es su autoconfesión de bancarrota moral. Y ante ese silencio, espeso, tenso, la reacción de Jesús no es de triunfo. Y esto es lo que me parece increíble, versículo 5. Entonces, mirándolos con ira y dolido por la dureza de su corazón, le dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. Uf. La cámara hace un primer plano al rostro de Jesús y lo que vemos me dejó helado. Ira y dolor. No solemos pensar en un Jesús enfadado, pero aquí está, furioso. ¿Qué está pasando? Es que son dos emociones que definen a Dios frente al mal. La ira, la orgé griega, no es un enfado caprichoso, es una ira santa, una repulsa visceral ante la injusticia. Es la reacción sana de un corazón que ama la vida. Eso es, como la que sentimos ante una burocracia deshumanizada, donde un papel es más importante que una persona. Pero inmediatamente, Marcos añade, y dolido. Que es casi lo contrario. El original dice sun lupoumenos, que es un dolor profundo, una compasión que sufre con ellos. No sufre por ellos. Sufre con ellos. Exacto. Le duele su ceguera, su dureza de corazón. La palabra es esclerocardia, de donde viene esclerosis. Es un término casi médico, un corazón que se ha vuelto un callo, insensible. Entonces está irado por la injusticia. Pero al mismo tiempo le duele profundamente la enfermedad espiritual que los tiene atrapados. Y es desde esa mezcla de ira y dolor desde donde actúa. El milagro es su respuesta. Es su veredicto. Ante la pregunta, bien o mal, su respuesta no es una palabra, es un hecho. La vida. Le dice al hombre, extiende la mano. Un gesto de confianza en medio de todo ese odio. Y la vida vuelve a fluir. Y este acto de pura bondad, que devuelve la dignidad a una persona, desata el infierno. La conclusión es brutal. El último versículo es para echarse a temblar. Es inmediato. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. La rapidez es de cine. No hay duda, no hay reflexión. Salen por la puerta y ya están maquinando. Y la ironía es salvaje. ¿Sí? En el día sagrado en que no se podía trabajar para curar, ellos se ponen a trabajar a toda prisa para planear un asesinato. Y aquí entra el análisis político, porque esa alianza, fariseos y herodianos, Es alucinante, eran enemigos acérrimos. Los fariseos eran los nacionalistas religiosos, puristas. Los herodianos eran los colaboracionistas, los partidarios de Herodes, que gobernaba gracias a Roma. se odiaban. A muerte. Que estos dos grupos se unan contra Jesús es como si hoy un partido de extrema izquierda y uno de extrema derecha firmaran un pacto para eliminar a un tercero. Solo pasa cuando ese tercero es una amenaza para ambos. Una amenaza fundamental para las bases del poder de ambos, lo que nos dice que Jesús no era visto solo como un problema religioso. Era un problema político de primer orden. Sin duda, su autoridad no venía del templo ni de Roma, venía de otro sitio, y su mensaje, que ponía a la persona por encima del sistema, era dinamita pura. Y lo más escalofriante es que, al final, ellos mismos responden a su pregunta. Exacto. Él les preguntó, ¿salvar una vida o quitarla? Callaron en la sinagoga, pero respondieron con sus actos fuera. Su elección fue quitarla. La dureza de corazón hecha complot. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, si lo traemos a hoy? Hemos visto cómo una curación es en realidad un drama sobre el poder, la ideología, el miedo. Nos obliga a posicionarnos. ¿De qué lado de la sinagoga nos sentamos? ¿Con los que usan las reglas, las tradiciones e incluso a Dios para juzgar y controlar? ¿O del lado del que se arriesga para poner en el centro el que sufre? Exacto. Y la pregunta se vuelve incómoda, porque es muy fácil señalar a los fariseos. Pero el texto nos apunta con el dedo. ¿Cuáles son nuestras leyes del sábado personales o profesionales? Esas normas no escritas. Esas políticas de empresa, esas tradiciones que nos hacen mirar para otro lado ante una necesidad real porque no es el procedimiento o podría traer problemas. ¿Cuándo nuestros principios se convierten en esa esclerocardia, en esa dureza de corazón? Es una pregunta muy potente. Y me quedo con un último detalle que me persigue. El hombre de la mano paralizada. Es el centro de todo, pero no tiene nombre. No dice ni una palabra. Es una presencia anónima. Quizá el reto de este pasaje es aprender a ver a esos anónimos que la vida pone en medio de nuestro camino.
en la oficina, en la familia, y al verlos hacernos la misma pregunta de Jesús. Ante su mano paralizada, ¿qué voy a elegir? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Restaurar un trocito de vida o callarme? Esa es la reflexión final perfecta. Y de ahí podría surgir una oración muy concreta. Quizá no se trata tanto de pedir por nuestras manos paralizadas, sino de pedir la gracia de tener un corazón blando, Un corazón de carne. que no se haya vuelto un callo por el cinismo o la costumbre. Pedir tener esa mezcla de ira santa y dolor compasivo de Jesús ante la injusticia. Y sobre todo la valentía para elegir siempre salvar la vida. Señor Jesús, que miraste con ira la hipocresía y con dolor la dureza del corazón humano, arranca de nosotros toda ceguera que nos impida ver el sufrimiento de nuestros hermanos. Danos un corazón de carne, sensible y compasivo, que no se esconda detrás de las reglas para evitar amar. Concédenos la valentía para poner siempre a la persona en el centro y para elegir, cada día y en cada momento, hacer el bien y salvar la vida.